Piénsenla. 30 segundos para que lo piensen. ¿Qué es lo más loco o lo más tonto que has hecho por amor? Y los adultos preparen su respuesta también porque les vamos a preguntar. ¿Verdad que queremos escucharlos? Voy a buscar a los que tienen la cara de pícaro. ¿Está bien? Sí. O la cara de humildes. Piensen la pregunta. Espero que ya tengan la respuesta. Por allá vi a las primeras víctimas. Brian, ¿qué es lo más loco o lo más tonto que has hecho por amor? Creo que viajar muchos kilómetros en busca de ella. Ir a buscarla a otro departamento. Viajar muchos kilómetros, ¿escucharon? Para ir a buscar a esa muchacha que le gusta. Si él es de Santa Ana, imagínenselo viajando hasta Usulután. Vamos a ver, sigamos por aquí. ¿Quieren escuchar a los líderes? Sí. Jenny. Los demás sigan pensando. Yo creo que quizás lo más loco que hice por amor es tener un novio de escondidas y luego mi mamá se dio cuenta y me regañaron. Tener un novio a escondidas, dijo Jenny. Katy, enfrente del esposo. Yo me le declaré a él. ¡Ah! Tenemos que escucharlo, Rafa. Sí, fue así. Vamos a ver, sigamos. Todavía quiero escucharlos. Mano Jonathan. Quiero ver, para el tiempo del terremoto tenía una novia que lastimosamente se le danificó la casa y estuve durmiendo en el parqueo general de una colonia casi por un mes, 15 días con ella ahí, me llevaba un colchón doblado todos los días. Muy bien. Vamos con Christopher, que está de invitado, aprovechemos. Yo creo que se parece mucho a la historia del amigo que está acá, que yo viajaba muchos kilómetros para ir a buscar a la chica que me gustaba. Eso fue lo más loco que hice. Muy bien. ¿Quién quiere escuchar a Mike? Bueno, espero que no esté viendo la transmisión en vivo. Bueno, yo creo que lo más loco que he hecho quizás en toda mi vida, o raro quizás por amor, fue que teníamos como 9 días de no vernos y yo iba a ir a trabajar a Huachapán y ella vive en Atiquizaya y yo iba a tener solamente 1 minuto para verla y ella solo iba a tener 1 minuto para verme porque también estaba trabajando. Entonces fue solo que pasé yo en el carro y le dije adiós y ella salió por la ventana y me dijo te amo. Vamos por aquí, por esta línea. ¿Por dónde nos detenemos? Hermana Xiomara. Bueno, yo ya no me acuerdo porque ya tengo 20 y tantos años de estar con mi esposo, pero lo más loco que hice fue enojarme con mi tía porque no me quería dejar verlo y de enojada aguanté hambre. Muy bien, gracias. Yo sé que si sigo preguntando, vamos a seguir escuchando cosas bastante increíbles. ¿Sí o no que todos hemos hecho algo por amor? ¿A quién? Tranquilos, ahí voy. Tranquilos. Siempre fui muy calmado y cuidadoso en cuanto a tener una relación. Cuando llegué al pastorado como pastor soltero tenía que cuidarme todavía más. ¿Por qué? Yo les decía a unas personas hoy, nuestra vida en el ministerio se vuelve pública. O sea, la gente, quiérase o no, va a hablar, bien o mal, va a hablar de nosotros como pastores. Y como pastor, ya me habían hablado de María José. Me hablaban de ella, me hablaban de personas y yo, no es el momento, no quería nada.
¿Por qué? Porque estaba en mi fuego en el ministerio y mi enfoque era eso. Pero en el mismo ministerio me di cuenta que había una necesidad. Se los voy a resumir. Empezamos siendo amigos en el Facebook, empezamos escribiéndonos y empezamos una amistad así con ella. Pero luego de eso se dio una conferencia, un retiro para pastores, y 2 de mis amigos me dijeron: te la vamos a presentar personalmente para que ya puedan hablar. Y le dije yo: está bien, está bien. Y yo le escribo a ella y le digo: sí, mira, quiero que hablemos, quiero conocerte y todo eso. Llega un momento en que me dijeron, ahí andaba, y les voy a contar la historia así rápido. Entramos con un amigo a almorzar al comedor de la conferencia y de repente yo sentí que alguien me estaba viendo. No era ella, pero sentí que alguien me estaba viendo y yo volví a ver y le digo a mi amigo: fíjate que allá está la amiga, la mejor amiga de ella, y se me queda viéndola y no disimula para nada. Entonces me dijo él: si ella te está viendo es porque ya han hablado de vos. Y después llega otro pastor y me dice: bueno, ¿y dónde está la susodicha? Presentarla y que no sé qué. No éramos nada, no éramos novios. Y me dice: aunque sea una foto. Y le enseñé la foto y me dice: ella ahí estaba, me dice, en el comedor cuando nosotros estábamos cenando. Le empiezo a llamar. Yo no andaba llamándole a ninguna mujer, déjeme decirle eso. Y empecé a llamarle y no me contestó. Y yo dije: ella no me quiere contestar. Le dije a 2 de mis amigos que sí la conocían y me la querían presentar, y me dijeron: te la vamos a presentar. Te la vamos a presentar. Y luego, cuando terminó el devocional esa noche, ellos me dijeron: allá está, te la vamos a presentar. Yo estaba en lo más alto de las gradas, sentado, y ella estaba en la parte de abajo. Y ella iba en este estilo así, huyendo. Pero como iba en tacones, no se podía detener. Entonces viene mi amiga, una de mis amigas, y se le pone enfrente y la detiene. Y me dice el esposo de mi amiga: ahora es cuando, bajemos, me dice. Y empezamos a bajar las gradas, todo. Y ella casi corriendo. Y nos saludamos y todo. Y estaba algo nerviosa, sinceramente. Ella dice que no, pero estaba algo nerviosa. Ella no es de las que saluda de mejilla, y me saludó 2 veces ahí. Ella a los de Osana ya les contó su parte, hoy me toca a mí. Entonces viene y ella me quería huir, y yo le invité a un café. Y yo sigo diciendo, yo se los conté a los jóvenes, hasta el día de hoy me debe un café. ¿Qué fue como lo más loco que yo hice en ese momento? Empezar a buscarla, empezar a llamarle. Yo sé que es lo normal, pero como pastor yo cuidaba tanto mi testimonio, y ella me rechazó el café. Y hoy ya casados, hoy ya que tuvimos una relación formal y todo, ella me confesó y me dijo: yo te rechacé el café porque ¿cómo yo me iba a sentar con alguien en la conferencia si yo cuidaba mi testimonio? Entonces iban a empezar a hablar de mí y todo eso. Y les digo yo: lo que no sabías es que yo también cuidaba bastante mi testimonio. Y si yo estaba dispuesto a sentarme ese día y tomarme un café con ella, es porque yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Entonces, para mí fue como lo más audaz que pude hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque que alguien de mis amigos, de los pastores, de mi familia, me vieran sentado, solo una muchacha y yo, era como: aquí hay algo. Entonces la gente, cuando empezaba a ver que nos escribíamos, que hacíamos comentarios en el Facebook, ya la gente empezó: aquí hay algo pasa, porque ellos sabían de que yo no era así. Todos somos diferentes, y en algún momento de la vida hacemos algo audaz por amor, hacemos algo atrevido, algo loco, y quizás algo tonto y hasta chistoso. Con los años se vuelve algo chistoso. Pero esta tarde yo quiero hablar de alguien que hizo algo por amor, y no fue algo tonto, no fue algo chistoso, fue algo doloroso, y usted lo sabe, y es Jesús. El ir a la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados fue algo audaz y algo que hizo por amor, porque de verdad Él siente toda esa pasión y todo ese amor por nosotros. Como decía el canto, que Él nos ama. Jesús hizo eso y más.
En el tiempo de Jesús, si usted no lo sabía, la cruz solo significaba algo. Significaba maldición, significaba muerte, significaba quebranto. La misma Biblia, cuando usted lee el libro de Isaías, dice: maldito el que es colgado de un madero. O sea, si usted le pone atención, es maldito el que es colgado en un madero. O sea, era una maldición morir de esa forma. Y él aceptó morir como alguien que estaba siendo maldecido por amor. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Y yo quiero que entendamos eso. Jesús cambió el símbolo de muerte y de maldición por un símbolo de amor. Ahora usted ve a la cruz y usted se recuerda el símbolo que Jesús dejó plasmado en nuestra mente, que Él dejó plasmado en nuestro corazón. Y es por eso que esta tarde yo quiero hablar de ese tema, volviendo a la cruz. Porque muchos de nosotros hemos dejado ese símbolo de amor. Hemos dejado de pensar en lo que realmente vale el sacrificio de Jesús. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 25. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. ...23 al 25, ¿lo tiene? Lucas 9, 23 al 25. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Oramos. Padre y buen Dios, esta tarde, Señor, habla a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones. Queremos, Señor, reflexionar sobre nuestro primer amor, sobre volver a la cruz, sobre volver, Señor, a ese símbolo de amor que tú nos dejaste, que tú marcaste en nuestra historia, Dios. Gracias, Señor. Amén. Cuando hablamos de volver a la cruz, hablamos de aquel momento cuando usted vino al Señor. La mayoría de nosotros, escúcheme bien porque voy a hacer preguntas, no lo quiero hablando. La mayoría de nosotros, cuando... ¿Vamos a poner atención? La mayoría de nosotros, cuando venimos al Señor, estamos viviendo ese fuego, esa pasión, ese deseo de servirle al Señor. Muchos de ustedes, hay dos razones por las que les gusta pasar en la iglesia. Una, porque no se llevan bien con su familia y no se sienten bien en casa. O dos, porque aman tanto a Dios y aman tanto lo que hacen en la iglesia que no quieren salir de este entorno. Esas pueden ser cualquiera de las dos razones por las que a usted le gusta estar acá, en la iglesia. Pues volver a la cruz tiene que ver mucho con eso. Volver a ese símbolo de amor, volver a lo que el Señor está demandando de nosotros. Pero para eso hay algo que tenemos que hacer. Número uno, para volver a la cruz debemos morir a nuestro pecado. Para volver a la cruz, escuche bien, debemos morir a nuestro pecado. Vamos a la siguiente. Y quiero leer esta porción, este versículo. De una vez vamos al versículo. Romanos 3:23 nos dice algo. Y dice la palabra del Señor: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Otra versión dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, es decir, están lejos, están fuera de la gloria de Dios. ¿Quién no ha pecado aquí? Todos hemos pecado. Todos en algún momento le hemos fallado a Dios. Pero hablamos tanto de pecado, volvemos a la seguimos. Ahí, exacto, gracias. Hablamos tanto de pecado que yo quiero que esta tarde definamos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y como dije, voy a hacer preguntas. ¿Qué es el pecado, Elías? Para mí sería como lo malo que nosotros hacemos, obviamente, para mí.
Lo malo que hacemos, dice. Natán. Hacer algo incorrecto. Hacer algo incorrecto. Rubén. Yo digo que acciones que nos alejan de Dios. Lo que no le agrada a Dios, hacer lo incorrecto. Pecado, fíjese bien, es rebelión. Pecado es rebelión, pecado es rebeldía, pecado es desobediencia, pecado es todo aquello que a nosotros nos separa de Dios. Si nos vamos a años atrás, cuando todo inicia, dice que Lucifer, o sea, Satanás, era el ángel más hermoso que Dios tenía. ¿Está escuchando eso? Era el ángel más hermoso, el ángel predilecto de Dios. Pero entró algo en su corazón y él accionó y se rebeló contra Dios. Ahí es donde empieza la rebelión. Traigámoslo a nuestro contexto. Como jóvenes, todos los que están acá tienen un padre, una madre. Si le conoce o no, pues no sabemos, pero todos hemos venido a través de un padre y de una madre. Cuando nuestros padres quieren corregirnos, cuando nuestros padres nos dan un mandato y nosotros desobedecemos y nosotros nos rebelamos, estamos en contra de la voluntad de ellos. Y casi siempre hay una maldición que más que todas las mamás echan sobre los hijos. Y es que si me desobedeces y no haces lo que yo digo, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y dicho y hecho, sucede. Las madres como que tuvieran esa palabra de profecía sobre sus hijos. Y sucede. Si no me haces caso, te va a ir mal. Y sucede. Entonces el pecado es rebelión. Así como a veces nosotros podemos desobedecer a nuestros padres, así desobedecemos a Dios. Pero hay algo como un poco más doloroso. Y es cuando el versículo decía que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, Oscar? ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? ¿Cómo? Destituido de la gloria de Dios. No estar con Él. No estar con Él. ¿Qué más, Christopher? No estar con Él. ¿Qué más? Rechazado. Estar como rechazado, estar como fuera. ¿Quién tiene un círculo de amigos acá? ¿Cómo te sentís cuando te sacan del círculo de amigos? Mal, triste. Cuando nosotros estamos lejos de la gloria de Dios, hay una barrera y eso es lo que hace el pecado, separarte de Dios. Crea una barrera, una separación entre Dios y el hombre. En el huerto del Edén, Adán y Eva se paseaban libremente y ellos estaban tranquilos. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos se rebelaron contra Dios, hubo una barrera que les impidió acceder a la gloria de Dios. Yo quiero que te pongas a pensar esto. Si alguna vez has sentido la presencia de Dios tan fuerte en tu vida, si alguna vez has hablado en lenguas y eso ya no está pasando en tu vida, es porque hay pecado en tu vida. Y eso está creando una barrera. Porque el pecado lo que hace es alejarte de la gloria de Dios. La gloria de Dios es disfrutar plenamente su presencia. El propósito de Dios no es que estés lejos de su gloria, no es que estés lejos de su círculo de amigos. Él quiere que estés ahí, pero el pecado te aleja de eso. Pero hay algo más. Sabes que el pecado también tiene un precio. Vamos a la siguiente. Quiero que leamos ese versículo. ¿Cuál es el precio del pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene un precio. ¿Cuál es el precio del pecado? ¿Cuál es el precio del pecado? Muerte. Tiene un costo y ese costo se llama muerte. Cuando aquellos que en algún momento, desgraciadamente, han probado la droga, cuando te dan la primera prueba te dicen esto es gratis, la primera es gratis. Escucha bien las palabras, la primera es gratis. El otro paquete tiene un costo, la otra piedrita tiene un costo, tiene un precio. Lo mismo con el pecado, probalo, la primera prueba va a ser gratis, pero las siguientes te van a ir acumulando un saldo y el saldo final es la muerte.
¿Qué tipo de muerte? Porque no es solamente la muerte física, también hay una muerte espiritual, y esa quiero hablar primero. Quiero hacer una pregunta bien sencilla. Se supone que esta es agua purificada, que es agua cristal. Hay un 99%, lo voy a poner así, hay un 99% de esta agua que es agua pura, es agua purificada, es agua limpia, pero hay un 1% que tiene pipí de rata. Si supieras que es así, que esta agua tiene un 1% de pipí de rata, ¿te la tomarías? ¿Sí o no? Solo 3 locos dicen que sí. La mayoría dice que no. ¿Por qué no te la tomarías, Mike? Porque el 1%, cuando se habla de sustancias tóxicas, va a contaminar todo el 99%. Gracias, Mike. Esa es la respuesta. Un 1%, aunque aquí haya 99% de pureza, un 1% puede contaminar al 99%. Lo mismo sucede con tu pecado. Tu pecado te trae muerte espiritual, porque ese 1% de pecado puede contaminar el 99% de santidad que el Señor te ha dado. ¿Qué significa eso? Si nosotros no nos cuidamos, vamos a morir espiritualmente. El pecado, fíjese bien, te vuelve un leproso espiritual. En el tiempo de Jesús, ustedes si se acuerdan, vieron la película, el leproso, la gente se alejaba, la gente lo echaba de sus casas porque la lepra era contagiosa. Y yo te voy a decir algo, el pecado también es contagioso. Dicen los refranes ahí, dime con quién anda y te diré quién eres. Al que anda entre la miel, algo se le pega. El que entre lobos anda, aullar aprende. Lo mismo es con el pecado. Lo mismo es con el pecado. El pecado es contagioso. El pecado se te va a pegar a la piel. Y te lo digo por experiencia. Yo también, como adolescente, tuve malas amistades, y mis malas amistades contaminaron el 99% de la santidad que podía haber obtenido sirviéndole al Señor. Entonces tenés que tener cuidado, porque hay una muerte espiritual. El pecado se contagia. Me decía mi mamá, yo tenía un amigo, hasta el día de hoy somos amigos, porque éramos cristianos y todo, pero él se vestía mal, él se vestía como pandillero. Y mi mamá me decía, no me gusta que te juntes con él, estoy hablando de un muchacho cristiano, no me gusta que te juntes con él, porque van a decir que sos igual que él, porque su vestimenta, su ropa, da a entender otra cosa, aunque él no lo sea. Dime con quién andas y te diré con quién y quién eres. Si te juntás con gente así, la gente va a decir que eres así. Si te juntás con muchachas que se entregan fácilmente, van a decir que sos una fácil. Si andás con jóvenes que lo único que hacen es fumar marihuana, van a decir que sos un marihuano también. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo te voy a decir algo, jóvenes, yo quiero que abran sus oídos a esto. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar, no, en la mente de ellos no pasa, pero no hay un condón para el alma. El mundo, incluso las clínicas, llegan los estudiantes y dan charlas, usa protección, usa esto y que no sé qué, para que no te contagies de enfermedades y no sé cuánto, pero no hay un condón para tu alma. No hay un preservativo que te diga, esto te va a salvar, esto te va a cuidar el alma. Si pecaste, ya te contaminaste y necesitas ser limpio, necesitas volver a la cruz, porque la muerte, empiezas a pagar el saldo del pecado con la muerte espiritual. Cuando ya no te dan ganas de venir a la iglesia, cuando no te dan ganas de orar, cuando no te dan ganas de leer la Biblia, cuando desobedeces, cuando no quieres estar en ningún ministerio, no quieres servir a Dios, esa es muerte espiritual. Esa es muerte espiritual. Y empezás a pagarlo así. Y vienen las otras consecuencias, la muerte física. Cuando hablamos de la muerte física,
No sé si aquí ha sucedido, pero espero que nunca suceda. Aquellas chicas que mueren porque decidieron abortar a un hijo y el aborto no salió tan bien. Todos están buscando soluciones inmediatas, pero no te dicen cuáles son las consecuencias. Otro tipo de muerte a través del pecado viene en aquel joven que se contagió de SIDA por estar fornicando, por estar en pecado, por tener relaciones sexuales a una edad que no era la conveniente, bajo una condición que no es la que Dios te está demandando, y se contagian de SIDA. El pecado, vamos a la siguiente, trae muerte eterna. Y dice así, Apocalipsis 20, 13 al 15: el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que le había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Te voy a explicar rápidamente de qué está hablando Apocalipsis con esta muerte eterna. Voy a usar el ejemplo de Mariana. Si Mariana, Dios no quiera, pero si Mariana muere el día de hoy, Mariana muere y Mariana está en un estado de reposo. Pero cuando la palabra de Dios se va cumpliendo, cuando los tiempos finales se llegan, viene la resurrección de aquellos que murieron en Cristo y se cumplen todas esas profecías. Mariana está en un estado de reposo. Digamos que Mariana murió sin Cristo y murió sin esperanza. Pero cuando llegue el momento del juicio final, llega el momento de la muerte eterna, y dice que Mariana va a ser arrojada al lago de fuego. No dice un lago de llamas de fuego, dice un lago de fuego. Y en otra parte del Apocalipsis dice que arde con fuego y azufre. Yo nunca he visto el magma, solo en la televisión, pero me imagino que el lago de fuego es como el magma. Si tiras una pequeña pieza o una mano ahí, se te despedaza y los huesos se te calcinan. Y qué galán que ahí va a morir la persona. Va a estar muriendo y sintiendo el dolor cada vez en el lago de fuego. Y esa es la muerte eterna. Yo creo que nadie de nosotros quiere eso. Y muchos de nosotros hemos dejado de hablar del infierno porque decimos no queremos que la gente reciba a Jesús por miedo. Y es cierto, no queremos que usted se acerque por miedo, pero usted tiene que saber la verdad. Si usted muere hoy, no es tan sencillo decir me voy al infierno. Sí, pero aquí sos tan cobarde que una quemadita ya está llorando y vas a acudir al doctor. Allá no van a haber doctores, no va a haber una crema, no va a haber cicatricure, no va a haber nada de eso que te vaya a rescatar la vida. Así que primero, para volver a la cruz, debemos dejar nuestro pecado. Usted conoce cuál es su pecado, cuál es la lucha que usted tiene, qué cosas le sirven de tentación. Y yo le voy a poner algo bien sencillo, sin irnos con tantos ejemplos así. Solo con el hecho de caer en desobediencia o rebeldía, ese ya es un pecado. Dejémoslo ahí tan sencillo. Y usted conoce todos los demás con los que puede estar luchando. Número 2, para volver a la cruz debemos recordar la justicia y misericordia de Dios por nosotros. Hay un versículo en Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. No puedes esperar cosechar ayote si sembraste mora. No puedes esperar cosechar zanahoria si sembraste maíz. Cada uno cosecha lo que siembra. De Dios nadie se burla. Hay que recordar que para que nosotros volvamos a la cruz, tenemos que recordar la justicia de Dios por nosotros. La Biblia dice que Él es justo y en su justicia también Él es justo para castigar. La justicia de Dios requiere que todo pecado sea pagado. Anteriormente leíamos Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios requiere que tu pecado sea pagado, sea cancelado. En el Antiguo Testamento cada persona debía pagar su pecado
por medio de un animal que sacrificaba. Era la forma en que alguien venía y pagaba su pecado. Hoy es diferente. Una fórmula de justicia más misericordia. Quiero que leamos Santiago 4:8, que dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Quizás nadie te dice o te quiere ayudar cuando le has fallado a Dios. Levante la mano, ¿cuántos le hemos fallado a Dios en algún momento? Todos le fallamos a Dios en algún momento de la vida. Pero viene esa palabra y nos dice: pecadores, purifíquense, límpiense. La gente en el Antiguo Testamento venía al sumo sacerdote, llevaba su ofrenda para que fuera limpio de su pecado. Hoy nuestro sumo sacerdote es Jesús. Nuestro sumo sacerdote, el que limpia nuestro pecado, se llama Jesús. Dios abre una nueva opción de pago y sin intereses. Dios te brinda la oportunidad de saldar tus deudas de pecado por medio de Jesucristo. Por medio de Él nosotros podemos saldar nuestra deuda. Hay un momento en que Dios se da cuenta que la humanidad necesita un sacrificio que pudiera sustituir a todos estos animales. Un animal no era suficiente para limpiar el pecado del mundo. Un ternero, una res, un caballo, una gallina, cualquiera de estos animales, un cordero, no era suficiente para poder limpiar totalmente el pecado de la humanidad. Y Él determina que Jesucristo sea el sacrificio sustitutorio. Vamos a esta parte, 2 Corintios 5:21, dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos justicia de Dios. ¿Cómo sentirías estar recibiendo la culpa de un violador? La pena de un asesino. Imagínate que al asesino lo condenan y le dicen: tenés cadena perpetua. Y viene Cristian y dice: yo voy a pagar la cadena perpetua. Cristian, ¿lo harías? ¿Pagarías una cadena perpetua por un asesino? No. Jonathan, ¿lo harías? Nadie de nosotros lo haría. Ahora pregunto: ¿entregarías a uno de tus hijos para salvar a un asesino? Definitivamente no. Dios tenía que amar demasiado a la humanidad para entregar a su hijo por los homosexuales, por las lesbianas, por los pandilleros, por los asesinos, por los drogadictos, por lo peor de lo peor, por usted y por mí. Dios tenía que amar demasiado a la humanidad para poder entregar a su hijo. ¿Y cuántos nos acordamos de esa porción? Y lo hemos visto en una película también, lo hemos visto en dramas, cuando Jesús empieza a orar y empieza a decir: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Jesús no estaba diciendo: hey, yo no quiero ser clavado, yo no quiero recibir los clavos, yo no quiero recibir la lanza, yo no quiero recibir los latigazos, yo no quiero ser avergonzado en una cruz. Jesús no estaba diciendo eso, pero él sabía que desde el momento que él fuera colgado en una cruz, él se iba a convertir en maldito. Y siento hasta feo decirlo, pero es lo que él vino a hacer por usted y por mí, porque los que estábamos en maldición éramos nosotros. Los que merecíamos cada uno de esos latigazos éramos nosotros. Qué bonito es cuando debes unos tus $5,000 y de repente alguien te dice: yo lo voy a pagar. Qué bonito. Pero eso tiene que ser, yo no digo que no suceda, pero tiene que ser un verdadero milagro de Dios. Ahora imagínate la deuda que nosotros teníamos con Dios, y Jesús solo viene y pone su pecho por nosotros. Ahora yo les pregunto: ¿qué estás haciendo y qué estás poniendo por Jesús?
Cuando estás en la iglesia y lo que haces es platicar en el sermón. Cuando estás en la iglesia y lo que haces es sentarte y no querer adorar a Dios. ¿Qué estás haciendo por Jesús? Creo que no ha llegado esa inyección de pasión y de amor de lo que Cristo hizo por tu vida. Cuando haces eso, Dios no te deja de amar. Pero qué triste es dar tu vida por alguien, hacer el gesto de amor más grande por la humanidad, para que la humanidad te dé la espalda. Y aún así, yo sé que Jesús lo volvería a hacer. Si tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer, porque te ama. Él sufrió lo que usted y yo deberíamos de haber sufrido. El pecador es usted, no él. Recuerdo una ocasión, y voy a contar esto. Para mí fue algo tan tonto, tan horrible, que nunca lo dije. Yo tuve un sueño. Fue un sueño tan feo. En ese sueño, valga la redundancia, yo soñaba que le cortaba la cabeza a alguien y lo mataba. Y echaba la cabeza en una bolsa y el cuerpo en otra y lo iba a enterrar. Cuando me desperté, literalmente yo estaba sudando y con un miedo horrible. Y me desperté, me senté en la cama, todavía estaba soltero, me senté en la cama y me veía las manos. Ya estaba despierto y yo me veía las manos y yo me sentía culpable. Yo dije, y empecé a orar. Cuando desperté, empecé a orar y empecé a pedirle perdón a Dios y empecé a decirle a Dios, Dios, perdóname, yo no lo quise hacer. O sea, mi mente todavía estaba en el sueño. Cuando reaccioné y después de que empecé a orar, Dios me hizo entender que solo había sido una pesadilla. Y no recuerdo que se lo haya contado a nadie hasta hoy. Pero después de eso, después de que empecé a orar, entendí que había sido un ataque del enemigo. Pero ese sueño me ayudó a entender algo también. Y es que ese mismo sentimiento de dolor y de culpa y de suciedad, de inmundicia, lo sintió Jesús. Ese mismo sentimiento lo pudo haber sentido Jesús en la cruz del Calvario. Y que cuando Jesús estaba orando y le estaba diciendo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que esto no suceda, no se estaba refiriendo al dolor físico, a los clavos, a los latigazos, a la cruz. Se estaba refiriendo al momento donde él se iba a sentir abandonado y alejado del Padre, porque se iba a convertir en una maldición y el Señor, Dios Padre, iba a tener que distanciarse por un momento de él. Por eso en la cruz del Calvario Jesús grita y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió el abandono, porque sintió la soledad. Si alguna vez te has sentido abandonado, te has sentido solo, Jesús también. Y fue en ese momento. En ese momento Jesús sintió el pecado de toda la humanidad. Imagínate, solo fue, aunque se oye así como bien pequeño, pero es algo grande, solo fue el pecado de asesinato que estaba sintiendo a través de un sueño. Pero Jesús estaba sintiendo el pecado de toda la humanidad. Ahí iban tus mentiras, ahí iba tu desobediencia, ahí iban tus malas palabras, ahí iban las veces que le gritaste a tu papá o a tu mamá, ahí iban las veces que quizás te quisiste cortar las venas, ahí iban las veces que maldijiste a Dios, las veces que maldijiste a tus padres por traerte al mundo. Ahí iba todo ese pecado. En esa cruz iba todo eso y más. Y Jesús sintió todo ese dolor. Número 3, para volver a la cruz debemos tomarla, negarnos a nosotros mismos y seguirla. Volvemos a la porción de Lucas. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mi causa la salvará. Imagínate lo que está diciendo el Señor.
Si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere venir detrás de mí, si alguien quiere seguirme, primero dice Jesús, niéguese a sí mismo. Deja de pensar en quién sos. Deja de pensar en el título. Deja de pensar en tus habilidades, en tus dones, en tus talentos. Negate a lo que sos. Y voy a confesar algo. Cuando salí al ministerio pastoral, yo ya había terminado todo mi estudio y tenía la especialidad en educación cristiana. Y me voy a un cantón. Y nunca lo expresé con mi boca, pero sí estuvo en mi mente. Y yo dije, aquí me estoy desperdiciando, teniendo este estudio, y aquí yo no le puedo enseñar a la gente. Y Dios me dio una bofetada en el ego, porque me enseñó que para seguirlo a Él tenía que negarme a quién soy yo, a lo que he obtenido, a lo que he ganado. Porque aquí no se trata de quién sos vos, de quién soy yo, se trata de quién es Jesús. Se trata de quién es Él. No se trata de que yo voy a brillar o que alguno de nosotros va a brillar. Se trata de que la única luz que tiene que brillar es Él. Y va a brillar fuerte si lo dejas, si te dejas moldear por el Señor. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces te ha tocado hacer algo que no querés? A mí me ha tocado hacerlo muchas veces. Y no porque me lo pidan, no porque me lo impongan, sino porque yo sé que haciendo eso que quizás no quiero hacer, voy a ayudar a otras personas. A Jesús no le importó, fíjese bien, no era igual a Dios. Él era Dios, Él es Dios. Y dice que se negó, se despojó de sí mismo y tomó la forma de un siervo. ¿Qué significa la palabra siervo en el tiempo de Jesús? Esclavo. Al buen salvadoreño, cholero. Y a veces quizás te sentís mal cuando alguien te manda a hacer algo. Sentite digno, sentite agradecido, porque agarrar una escoba, porque agarrar un basurero en la casa de Dios no es vergüenza, es servicio, porque te estás negando, porque te estás rindiendo a lo que Él es. Segundo, Jesús decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué dije que significaba la cruz en los tiempos de Jesús? Maldición. ¿Y qué más? Muerte. ¿Qué es lo que te está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Toma la cruz y crucificate. Toma la cruz y matate. No es un pensamiento suicida. No, Jesús no quiere suicidio, no. ¿Qué es lo que te está diciendo cuando te dice toma tu cruz? Morí a tus deseos egoístas. Morí a todas aquellas cosas que no están en sintonía con Dios. Todos los días nosotros tenemos que sacrificar nuestra carne, tenemos que crucificarla. ¿Quién era Daniel antes de venir a Cristo? ¿Quién era Katy? ¿Quién era Jonathan? ¿Quién era Eduardo? ¿Quién era Fernando? ¿Quién era Josué? Todos los días usted tiene que crucificar al quien era. Porque a veces cuando el ambiente se pone tenso, cuando el ambiente se pone caliente, el viejo hombre o la vieja mujer quiere salir. Y es una lucha. Y sabe que la lucha más grande, y un psicólogo se lo puede decir también, la lucha más grande que el ser humano tiene no es ni contra Dios, no es ni siquiera contra Satanás, no es contra el vecino, es contra usted mismo. Es la lucha más grande. Sí, tenemos un enemigo de nuestra alma, pero a veces Satanás ni siquiera ha movido un dedo. A veces somos nosotros mismos los que estamos luchando por dentro. Y tenemos que tomar la cruz y morir al viejo hombre o a la vieja mujer. Y tercero, sigue a Jesús. Acepta el reto de seguir a Jesús. Se oye bonito cuando hablamos de llamado de Dios, cuando hablamos de seguir a Jesús. Hay un canto en inglés de Chris Tomlin, creo que así se llama, y habla de eso. Y me gusta la letra. Él dice: a quien tú ames, yo voy a amar. A quien tú sirvas, yo voy a servir. A donde tú vivas, yo voy a vivir. Y dice: yo te voy a seguir. ¿Será que nosotros podemos decir eso?
¿Será que algún día los exploradores del rey podrán decir, yo voy a seguir a Jesús como se debe? ¿Será que un día los castillistas podrán decir, yo voy a seguir a Jesús como se debe? Negándome a mí mismo, tomando la cruz y siguiéndolo. Quiero finalizar con esto. Quiero contarte una historia. Esta es una historia real. Hay un evangelista llamado Abraham Pérez y él cuenta este testimonio. A él lo invitan a muchos eventos, lo invitan a estadios y él predica. Él predica la palabra del Señor. Y en uno de esos eventos alguien quiso hacer un pacto con Dios y llegó donde Abraham y le dijo, pastor, yo quiero regalarle este anillo. Yo quiero que usted lo tome porque es un pacto que yo quiero hacer con Dios. Y Dios me pidió a mí que yo viniera y le diera este anillo. Y le dio el anillo a Abraham. Y Abraham se lo pone. Pasaron meses, pasó un tiempo y lo invitan a otro evento. Lo invitan a una ciudad donde él iba a predicar. Todo estaba preparado, el ambiente, la música. Los pastores que estaban invitados con su corbata, su saco, muy bien vestidos, muy elegantes, y la gente estaba lista. Pero entre el público había alguien que no era muy agradable para el pueblo, para la gente. Era un vagabundo. Era un tipo que andaba con las greñas, con una barba, con una peste. No sé si usted ya se ha acercado a los vagabundos que se orinan, se hacen pupú ahí mismo y nunca se limpian y apestan tanto. Pues algo así estaba este vagabundo. Y toda la gente, cuando vio al vagabundo, se le quedaron viendo y se quedaron extrañados, y algunos murmuraban y algunos decían, hey, qué bueno que vino. Otros decían, que apesta, andaba drogado, quizás triste, deprimido. Y Abraham empezó a predicar la palabra del Señor. Y él vio que al fondo estaba el vagabundo. Y Dios empieza a hablarle a Abraham y empieza a tocar su corazón. Y le dice, Abraham, yo quiero que te quites el anillo y se lo regales a ese vagabundo enfrente de todo este pueblo. Y Abraham empieza a tener una lucha interna y le dice, Señor, pero ¿cómo le voy a dar yo este anillo? Este anillo es un símbolo de un pacto que alguien hizo con Dios. ¿Cómo se lo voy a dar yo a un vagabundo? Por ahí como que se le vino una palabra bíblica, ¿verdad? Y a veces usamos la Biblia a nuestra conveniencia. ¿Cómo vamos a usar las perlas para dárselo a los perros? Pero Dios viene y le vuelve a hablar y le dice, Abraham, te estoy diciendo que llames a ese vagabundo que está en la última línea y le dejes el anillo. Y Abraham ya no se pudo resistir. Y él empezó a predicar y dijo, yo no sé por qué esta noche Dios me está diciendo que ya te llame a ti, le dijo, y señaló al vagabundo, y te diga que vengas, quiero darte algo, el Señor tiene algo para ti. Sí, tú, le dijo. Y el vagabundo se quedó ahí quieto, tieso, y le dijo, el Señor me está diciendo, no sé por qué, le dijo, que yo te dé este anillo. Y el vagabundo empezó a hacer esto y empezó a caminar. Y a medida que él iba caminando, la gente se iba poniendo de pie. En cada lugar donde él iba caminando, la gente se iba poniendo de pie y lo miraba. Y el vagabundo llegó hasta donde estaba Abraham. Abraham se sorprendió y él dice, no entendía qué estaba pasando esa noche. No entendía por qué la gente se ponía de pie. Yo sé que la gente se pone de pie cuando alguien que va pasando por ahí es alguien de honor, es alguien de honra, pero era un vagabundo, no era una personalidad, era un vagabundo. Y el vagabundo llegó hasta el altar y le dijo, el Señor me dijo que te dé ese anillo y te lo ponga y te recuerde que Él te ama. Y el vagabundo vino y se lo puso y se arrodilló y empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar. Y la presencia de Dios empezó a moverse en todo ese lugar. ¿Y sabes quién bajó del altar? El pastor que estaba organizando el evento, el que andaba de saco y corbata, baja
del altar y empieza a abrazar al vagabundo y empieza a llorar y empieza a llorar y empieza a llorar con él y empieza a derramar sus lágrimas y empieza a abrazarlo, aquel vagabundo apestoso, aquel vagabundo que estaba quizás con alcohol, quizás con marihuana en su cabeza, en su mente, empieza a abrazarlo y empieza a llorar con él. Y Abraham dice: ¿por qué el pastor lo está abrazando? ¿Por qué el pastor está teniendo ese gesto? ¿Quién es él? Él no es cualquier persona, él es alguien importante. ¿Quién es este vagabundo? Y toda la gente del pueblo se puso de pie y empezó a aplaudir y empezó a aplaudir, porque sabían quién era ese vagabundo. Cuando el servicio terminó con un aceptado, con un reconcilio, Abraham entendió que ese vagabundo no era cualquier persona. Ese vagabundo era el hijo del pastor, aquel joven que había sido el pastor de jóvenes de la ciudad, aquel joven que tenía todo el potencial y que tenía un llamado poderoso de Dios, aquel joven que cuando se paraba en el altar el Espíritu Santo se movía y habían sanidades y habían milagros, aquel joven que cuando empezaba a cantar algo sucedía. Ese era el vagabundo, pastor de jóvenes, hijo del pastor. Y Abraham se dio cuenta qué es lo que había pasado. ¿Y qué es lo que pasó entonces con él? Un día, en su debilidad, alguien se le apareció y empezó a seducirlo y empezó a encantarlo, hasta que llegó a un momento que él no sabía cómo, había ido a parar a un motel, y en ese motel tuvo relaciones sexuales con esta señorita, y cuando todo terminó, la señorita le dice: yo te quiero confesar quién soy. Y le dijo la señorita: yo soy una enviada, le dijo, y me enviaron para que haga fracasar tu llamado, me enviaron para que haga fracasar tu vida, le dijo. Por medio de esto hay un pacto con Satanás, le dijo. Y el único reto que yo tenía era hacerte caer, y ahora ya lo hice y me voy. Ese joven que había sido usado por el Señor durante mucho tiempo cayó a causa de un descuido. Y yo te quiero decir algo esa noche. Dios le dio la oportunidad esa noche a este vagabundo. Había vagado por años, se había convertido en el chiste de la ciudad, en el chiste de Satanás, y había andado en la ciudad. Y esa noche él dijo, Dios le dijo: si todavía me amas, si todavía tienes misericordia de mí, llámame. Este es el último día que yo quiero estar con vida. Él había decidido quitarse la vida esa noche, y él le dijo: Dios, si todavía tienes un gesto de amor, llámame al altar, llámame, y que haya algo que me enlace. El vagabundo no sabía, pero le dijo a Dios: ponme un anillo de nuevo en mi mano, como aquel hijo pródigo, llámame y pon mi anillo en mi dedo, para que yo pueda entender que todavía hay un plan para mi vida. Cuando has pecado, cuando le has fallado a Dios, sentís que todas las esperanzas se te fueron, y Satanás te dice: Dios tenía un plan contigo, Dios tenía un llamado contigo, pero te hice fracasar, te hice caer en lo más bajo, en lo más vil. Dios le recordó a ese vagabundo, por medio de alguien que no conocía nada de su historia, que Dios lo seguía llamando. Esta tarde yo te quiero decir eso. Dios te sigue llamando para que vuelvas a su cruz, para que vengas a Él, y que no importa lo que haya pasado en tu vida, solo reconozcas que Él es soberano. El vagabundo se sentía herido, aquel pastor de jóvenes se sentía herido por haberle fallado a Dios, pero Dios le demostró que seguía teniendo un plan. Dios te quiere decir esta tarde:
que Él sigue teniendo un plan para tu vida. No importa qué tan sucio te sientas, no importa qué tan indigno te sientas, Él te sigue llamando. Él quiere poner un anillo en tu dedo para hacerte reconocer que le perteneces a Él. En el tiempo antiguo, esto era símbolo de pertenencia. El anillo entre esposo y esposa es símbolo de pertenencia. Cuando este joven pastor recibió ese regalo, él entendió que Dios le estaba diciendo: hijo, todavía me perteneces. Dios te está diciendo: hijo, hija, todavía me perteneces. Todavía eres parte de mi plan. Yo quiero invitarte a que te vengas acá al frente y que juntos podamos tener este tiempo para adorar a Dios, para decirle: Señor, quizás hay cosas en mi vida que aún estoy flaqueando, que aún estoy tambaleando. Quizás mi familia, quizás aquellas cosas que nadie puede saber, quizás aquellas cosas que a nadie le puedo confesar porque me hacen sentir demasiado sucio, me hacen sentir demasiado sucia. Quizás aquellas cosas que no le puedes decir a nadie. Hay un Dios a quien sí se las puedes decir. Yo quiero invitarte a que te vengas acá al frente y que esta tarde podamos adorar a Dios y podamos decirle: Dios, yo quiero poner en tus manos todo aquello que puede ser una piedra de tropiezo para mi llamado, para lo que tú quieres hacer en mi vida. Dios, esta tarde, Señor, queremos adorarte. Queremos, Señor, que seas tú, Dios, obrando en la vida de cada uno de los jóvenes que están en este lugar. Dios, esta tarde, Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Llena, Señor, sus corazones. Aquellos que se han sentido sucios, aquellos que se han sentido abandonados, fracasados, aquellos, Señor, que han sentido que sus propósitos murieron. Esta tarde, Dios, queremos venir delante de ti, Señor, clamar, Señor. Dios, llénanos con tu presencia, Señor, esta tarde. Llénanos con tu presencia, Dios, esta tarde. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Dios. Esta tarde dile al Señor: Dios, con mis debilidades, tómame, Señor, límpiame, hazme de nuevo, Dios. Quizás me he sentido fracasado, quizás me he sentido caído, quizás sin fuerza, Dios. Pero esta tarde, Señor, abro mi corazón para que seas tú, Señor, fortaleciendo, llenando mi vida. Ahí donde estás, solo pon delante de Dios aquellas cosas con las que estás luchando, aquellas cosas que quizás te avergüenza decirle a alguien más, pero sabes que están mal. Ven delante del Señor esta tarde. Señor, obra, Dios, en nuestras vidas. Obra, Señor, en nuestras familias. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Dile al Señor esta tarde: llévame a la cruz. Llévame a ese lugar, Señor, donde me has mostrado tu amor, donde me has mostrado, Señor, tu perdón.
llévame a la cruz. Obra, Señor, en la vida de cada uno de los jóvenes, cada uno de los que está en este lugar, Señor. Obra, Señor, en nuestras dudas, en nuestros temores, en nuestras ansiedades, Dios. Quizás te has sentido tan fracasado, tan fracasada, que has llegado a pensar que los propósitos de Dios para tu vida se terminaron. Esta tarde Dios te quiere recordar que Él sigue teniendo planes de bien y no de mal. Él te sigue abrazando con su presencia. Él te sigue recibiendo como aquel hijo pródigo. Solo déjalo obrar en tu corazón. Deja que se lleve todo dolor, que se lleve todo rencor, todo orgullo, toda ansiedad, todo aquello que te lastimó. Deja que Dios borre el pasado que un día te lastimó. Deja que Dios elimine completamente ese pasado. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. ¿Cuántas veces te has sentido vacío, vacía, sin fe, sin esperanza, sin ánimo? Esta tarde Dios te dice: yo no te creé así. Yo no quiero verte vacío. Esta tarde yo quiero llenarte con mi presencia. Esta tarde quiero borrar tus miedos y transformarlos en propósitos